Hola queridos amigos, gracias por volver a la historia de Alex y Tuna. Después de tantas tormentas y dificultades, por fin llegó el día que todos estaban esperando. En el pequeño patio de la granja, un lugar que ha sido testigo de tantos recuerdos, tanto tristes como felices, hoy todo está decorado con ramos de flores frescas y luces cálidas. Allí es donde se celebra la boda de Alex y Tuna, sencilla pero llena de felicidad. Alex está de pie nervioso esperando a que la mujer que ama camine hacia él con su vestido de novia blanco e impecable. A su lado está el pequeño Henry con una sonrisa inocente como el lazo que mantiene unida a toda la familia. Y cuando Alex coloca el anillo de bodas en el dedo de Tuna, ocurre un momento que conmueve a todos. Henry corre hacia ellos y abraza a los dos con fuerza. Pero lo que hace que toda la boda quede en silencio no es solo el intercambio de anillos, sino también el discurso entre lágrimas de la señora Min, junto con una decisión inesperada de Alex sobre Henry, una decisión que podría cambiar la vida del niño para siempre. ¿Cómo reaccionarán todos ante las palabras de Alex? ¿Y por qué justo en el día más feliz aparece una persona desconocida fuera de la puerta de la granja observándolo todo en silencio? Acompáñenos para descubrirlo en la historia que viene a continuación. Después de muchos días de preparación, por fin llegó el día de la boda de Alex y Tuna. No era una boda lujosa en un gran hotel. Alex decidió celebrarla en la pequeña granja, el lugar donde todo entre ellos comenzó. El patio frente a la casa de madera hoy se veía completamente diferente. Desde muy temprano, Alex y la señora Min habían estado decorando cada pequeño detalle con sus propias manos. A lo largo del camino de tierra que conduce al patio, ramos de flores frescas estaban atados formando largas guirnaldas que se movían suavemente con el viento. Pequeñas luces amarillas colgaban de los árboles. Cuando cayera el atardecer, todo el patio brillaría como un jardín de cuento. La señora Min estaba de pie en medio del patio mirando a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había pensado que algún día prepararía con sus propias manos la boda de su hijo en un lugar tan tranquilo como este. En ese momento, Alex estaba subido en una pequeña escalera de madera. Colgaba una corona de flores más en la puerta de la granja. La señora Min miró a su hijo y sonrió suavemente. «Ten cuidado». Alex miró hacia abajo. «Lo sé, mamá». Pero cuando bajó de la escalera, Alex se quedó completamente quieto, porque en el porche de la casa la puerta acababa de abrirse. Tuna salió al exterior. Hoy llevaba un sencillo vestido de novia blanco. No era demasiado elaborado, pero bajo la suave luz de la tarde, el vestido hacía que Tuna se viera más dulce y radiante que nunca. Su cabello estaba recogido ligeramente hacia atrás y algunos mechones se movían con el viento. Henry estaba de pie a su lado vestido con un pequeño traje. El niño sostenía la mano de su madre con los ojos muy abiertos mirando todo el patio. «¡Guau!», susurró Henry. Alex se quedó inmóvil unos segundos. Nunca había visto a Tuna tan hermosa. La señora Min miró a Alex y sonrió ligeramente. «Hijo, ¿por qué estás tan quieto hoy?». Alex se mostró un poco nervioso. Caminó lentamente hacia Tuna. Su mirada no se apartaba de ella. Tuna también se sentía un poco tímida. Bajó ligeramente la cabeza. «¿Qué estás mirando?». Alex sonrió suavemente. Su voz se volvió más profunda. «Solo estaba pensando». Se detuvo un momento. «Que soy muy afortunado». Tuna levantó la mirada. Alex la miró durante un largo instante. «Afortunado de que hayas llegado a mi vida». El patio quedó en silencio por un momento. La señora Min giró ligeramente el rostro para secarse discretamente las lágrimas. En ese momento, Henry tiró suavemente de la mano de Alex. «Papá». El niño señaló los ramos de flores a lo largo del camino. «Bonito». Alex se agachó y levantó a Henry en brazos. «Así es». Luego miró a Tuna. «Hoy, todo es hermoso». La señora Min observaba a los tres desde atrás. Su corazón estaba lleno de felicidad.
Después de todas las tormentas, finalmente Alex había encontrado a la mujer que realmente le hacía querer construir una familia. Pero justo cuando todos estaban disfrutando del momento, desde la puerta de la granja, un coche desconocido se detuvo de repente. La puerta del coche se abrió. Una persona bajó. Se quedó quieta unos segundos, mirando la escena de la boda que se estaba preparando. Y en ese mismo instante, nadie sabía que algo inesperado estaba a punto de suceder en el día más importante de Alex y Tuna. En medio del patio, se había colocado una pequeña tarima de madera sencilla pero elegante. Alex estaba de pie allí. Con su traje negro bien arreglado todavía parecía un poco nervioso. Sus manos se apretaban ligeramente y sus ojos miraban una y otra vez hacia el camino decorado con flores. Abajo la señora Minks estaba sentada en la primera fila. Su mirada no se apartaba de su hijo. Había esperado este día durante mucho tiempo. De repente comenzó a sonar una música suave. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta de la granja. La puerta se abrió lentamente. Tuna apareció. Entró con su vestido de novia blanco y puro ligera como una nube. El vestido no era demasiado lujoso, pero bajo las luces amarillas y la luz del atardecer, Tuna se veía tan dulce que todos quedaron en silencio durante unos segundos. Cada paso que daba hacía que el corazón de Alex latiera más rápido. Nunca la había visto tan hermosa. Cuando Tuna subió a la tarima de madera, los dos quedaron frente a frente. El lugar quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento suave y el sonido de las hojas moviéndose. Alex miró a Tuna durante un largo momento. En sus ojos había emoción y felicidad. Dijo en voz baja con un tono profundo pero muy sincero: «Siempre pensé que mi vida solo tendría trabajo y largos viajes. Nunca imaginé que algún día estaría aquí». Tomó la mano de Tuna. «Pero entonces apareciste tú. Y me hiciste entender que lo más importante en la vida no es el éxito». Alex miró a Henry y luego volvió a mirar a Tuna. «Sino una familia». Muchas personas abajo ya empezaban a secarse las lágrimas. Tuna tampoco podía ocultar su emoción. Sus ojos brillaban ligeramente. Alex sacó un pequeño estuche del bolsillo de su traje. Lo abrió. El anillo de boda brillaba bajo la luz. Alex tomó el anillo y dijo suavemente: «Tuna, ¿aceptas pasar el resto de tu vida conmigo?». Tuna asintió suavemente. Una lágrima cayó por la esquina de su ojo. «Sí, acepto». Alex sonrió y lentamente puso el anillo en su dedo. Justo en ese momento, desde abajo se escucharon pequeños pasos. «Papá». Henry corrió inesperadamente hacia la tarima. El niño se lanzó y abrazó las piernas de Alex y luego se giró para abrazar también a Tuna. Todo el público soltó una risa llena de emoción. Henry levantó la mirada con los ojos brillantes. Abrazó con fuerza a los dos. Alex se inclinó y levantó a Henry en brazos. Tuna también rodeó con sus brazos a su hijo. Los tres se abrazaron en medio del patio. En ese momento, todo el patio se llenó de aplausos. La señora Min miraba la escena desde abajo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus labios había una sonrisa feliz. Susurró muy suavemente: «Mom, por fin, mi hijo tiene una verdadera familia». Pero tal vez, este día feliz aún no ha mostrado su última sorpresa. Las luces amarillas colgadas en los árboles empezaron a encenderse cuando el cielo comenzó a oscurecer. El pequeño patio de la granja ahora estaba lleno de risas, felicitaciones y el suave sonido de copas chocando entre sí. Los ramos de flores frescas a lo largo del camino se movían suavemente con el viento, creando un ambiente sencillo, pero cálido como un sueño. Después de que Alex le pusiera el anillo a Tuna y Henry corriera a abrazarlos a los dos, todo el patio todavía resonaba con largos aplausos. Tuna estaba de pie junto a Alex, su mano sostenía suavemente la de él. El anillo de bodas brillaba bajo las luces y ella todavía sentía como si todo fuera un sueño.
En ese momento, la señora Min se levantó lentamente de la primera fila. Algunos invitados se dieron cuenta y guardaron silencio. Alex miró hacia abajo. ¿Mamá? La señora Min caminó lentamente hacia adelante. No estaba acostumbrada a hablar frente a mucha gente, pero hoy su mirada estaba tranquila. En sus manos sostenía un pequeño micrófono que un amigo de Alex acababa de darle. Todo el patio se fue quedando en silencio. Solo se escuchaba el viento suave moviendo las flores. La señora Min miró primero a Alex. Luego miró a Tuna. Su mirada se volvió más suave. Habló lentamente. Hoy, quizá es el día que una madre como yo ha esperado más. Sonrió ligeramente. El día en que puedo ver a mi hijo realmente feliz. Alex inclinó un poco la cabeza. La señora Min continuó. Desde pequeño Alex siempre fue muy fuerte, pero también muy solitario. Hubo muchas veces en que temí que viviría toda su vida solo para el trabajo. Todos escuchaban en silencio. La señora Min miró a Tuna. Sus ojos se llenaron de lágrimas, hasta que Tuna apareció. Tuna se quedó un poco sorprendida. La señora Min continuó con una voz más suave. No solo entraste en la vida de Alex, también trajiste a esta familia algo muy valioso. Miró hacia Henry que estaba junto a la tarima. La risa de Henry. Henry estaba jugando con unos pétalos en el suelo. Al escuchar su nombre, levantó la cabeza. Abuela. Toda la boda soltó una risa suave. La señora Min se secó discretamente las lágrimas. Luego dijo algo que sorprendió a muchos. Hoy, no solo tengo una nuera más, miró a Tuna. También tengo una hija más. Tuna ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Giró un poco el rostro para ocultarlo. La señora Min se acercó a ella. Tomó suavemente la mano de Tuna. Gracias por haber llegado a esta familia. El ambiente en el patio quedó en silencio. Muchos invitados comenzaron a secarse las lágrimas. Pero justo en ese momento, Alex dio un paso hacia adelante. Tomó suavemente el micrófono de las manos de su madre. Mamá ya ha hablado bastante. Alex sonrió levemente. Ahora me toca a mí. Tuna lo miró. No sabía qué iba a decir. Alex miró hacia Henry. El niño estaba abrazando la pierna de Tuna. Alex se agachó y lo levantó en brazos. Henry sonrió con los ojos brillantes. Papá. Alex lo sostuvo en brazos y luego miró a todos. Su voz se volvió más profunda. Hoy quiero decir algo más. Todo el patio quedó en silencio. Alex miró primero a Tuna, luego a Henry. Desde el día en que Tuna entró en mi vida, Henry también entró. Henry inclinó la cabeza mirando a Alex. Alex acarició suavemente su cabello. Sé que tal vez muchos piensan que Henry es solo el hijo de Tuna. Hizo una pequeña pausa. Luego dijo con claridad. Pero para mí, Henry nunca ha sido un niño extraño. Alex miró directamente a los ojos de Tuna. Hoy, delante de todos los que están aquí, abrazó a Henry con más fuerza. Quiero decir que Henry es mi hijo. Todo el patio quedó en silencio durante unos segundos. Luego estallaron los aplausos. Tuna se llevó la mano a la boca. No pudo contener las lágrimas. Henry miró a Alex un poco confundido. Alex sonrió. Así es. Le dio un beso suave en la frente. Mi hijo. Henry soltó una gran sonrisa. Papá. El niño abrazó el cuello de Alex con fuerza. Tuna también se acercó. Los tres se abrazaron en medio del patio iluminado. La señora Min estaba detrás mirando la escena. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero su sonrisa brillaba más que nunca. Susurró muy suavemente. Por fin, esta familia está realmente completa. Pero justo cuando todos estaban sumergidos en esa felicidad, fuera de la puerta de la granja, el coche desconocido de antes seguía estacionado allí. El hombre que estaba junto al coche todavía no se había ido. Miraba hacia Alex, Tuna y Henry que estaban abrazados. Su mirada se volvió más seria. Luego murmuró casi en un susurro. Henry,
Es tu hijo, y precisamente esas palabras podrían hacer que la felicidad de este día de boda enfrente pronto un secreto que nadie esperaba.